yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Bienvenidos a otra edición de Charlas con Estilo. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? Un gusto compartir nuevamente una edición más de Charlas con Estilo. Y hoy tenemos la dicha de recibir al que llamamos cariñosamente el filósofo de la política. Adelante, señor Euclides Acevedo. Por favor, Bienvenido. qué honor. Mi querido doctor, Qué bienvenido a gusto nuestra tenerte. casa. Hola Liliana, qué Un gusto. gusto. Ahora se suelta. Asiento, Así por te vemos, favor. pues, cuña, por ahí, ¿qué? Asiento, por favor. Asiento. Estás en nuestra casa, o sea, en la tuya. Sí. Me siento de este hogar. Y bueno, complacido y espero que la charla efectivamente sea con estilo. Bueno, estilo tienen ustedes. Ay, Liliana, gracias. solemnizo lo obvio. ¿Y vos sos la doctora hermosa o la hermosa doctora? Dios mío, lograste que me ponga colorada. En fin, de eso vamos a hablar después. Liliana hizo una presentación más que acertada. El filósofo de la política. Claro, un hombre cultísimo. No hay un solo tema de lo que no podamos hablar contigo. Pero arrancamos por una de tus pasiones. ¿Cómo está la política? La política está incierta, lo cual no quiere decir que no sea apasionante. Está incierta porque los actores políticos tienen discursos contradictorios, hay demasiada especulación y eso hace que el ciudadano de repente se desconcierte. ¿Por qué el ciudadano se desconcierta? Porque hay una suerte de fatiga, de cansancio de la política por culpa de los políticos. Lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar a ella, a lo que vos llamás más que una pasión, es casi una adicción. Pasamos el límite de la vocación y nos convertimos en adicción. Así luego. Así luego porque es irreversible. Mucha gente dice que yo tenía que haber estado ya retirado. Nadie se retira de la política. Uno puede retirarse de la función pública, pero de la política es muy difícil, porque la política es amor también. ¿Renunciás al amor, Rocío? ¿Ande? Ah, No. Nunca. Nunca. Y menos Euclides Acevedo. Mucho menos, porque además no tienes tiempo. La política no tiene tiempo. El amor tampoco tiene tiempo, porque la edad es un número. Entonces eso es decir, no, ella no da para la política porque ella... No es así. ¿Quién se animaría a semejante sentencia contigo? Y hay siempre un par de ayudas galletas que te dicen eso, ¿verdad? No falta eso, pero forma parte del folclore político nacional. Entonces está incierta. Ese es el Sí. rótulo en este momento. Claro, pero fíjate que todo el mundo depende de lo que tenga que suceder el 18 de diciembre. En realidad, la mayoría de los que miran la política, lo que les preocupa es qué va a pasar en el Mundial ese día. Coincide con la final del Claro. Mundial de Fútbol. Entonces, después del 18, ante el 18. Yo tengo amigos empresarios a quienes yo les pido su colaboración y me dice, vamos a esperar el 18. Pero le dije, yo para el 18 yo me voy a quedar sin oxígeno, que a todas más no. Y bueno, forma parte del... Sos lo más parecido al Talleyrand, ¿sabes? Por la capacidad, por la habilidad, por la astucia. Y tuviste cargos tan importantes, ministro de casi todo, canciller. Y
solo te falta ser presidente, pero ¿por qué razón específica irías a pugnar la presidencia? Sabiendo disfrutar tanto de la vida, de las pasiones, de absolutamente todo, porque se requiere mucho tiempo. Yo no conozco ningún político que no quiera ser presidente de la República. Entonces no es político. No es político, porque la presidencia de la República en nuestro país es un símbolo, es el símbolo del poder. El político busca el poder, de tal manera que el que no busque el poder, y eso de estoy detrás del poder, todo eso es fantasía, eso es mitología. El poder lo ejerce quien lo tiene, y el poder no se comparte. El gobierno se comparte, el poder no se comparte. Es intransferible porque es personalísimo. Claro, yo me hubiera quedado en la placidez de la Cancillería. Podría haber sido un aburrido senador. O hasta podría intentar ser lo que siempre quise y no pude ser, fiscal general del Estado. O esperar y ser lo que siempre estoy postergado, ministro de Defensa. Por decirte. El eterno ministro de Defensa, inspectore de este país. Inspectore. Pero fíjate vos, hay una suerte de inclinación natural al suicidio, según describen los psicoanalistas, ¿verdad? ¿Por qué vos te metés en este asunto que además de las posibilidades, para mí son ciertas? Yo estoy absolutamente seguro que estas elecciones las voy a ganar. Por eso le pido a quienes me siguen que por favor conviertan el éxito electoral en un éxito político. Y el éxito político está en la gestión. Y ustedes dos saben mejor que yo que en la política, si no se gestiona o se gestiona mal, el fracaso está asegurado. El nombre de Euclides Acevedo obviamente está absolutamente asociado a la política. Pero hay una etapa de tu vida que creo que no superada, y es la de docente. ¿Seguís enseñando en la Escuela Superior de Policía? Sí, claro, no solamente en el Colegio Superior de Policía, sino en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, y tengo 2 o 3 asesorías, por decirlo, porque en realidad soy tutor de tesis en un par de universidades, porque la docencia es una manera de mantener entrenado el cerebro. El cerebro es un músculo que no se ejercita, se atrofia. Se atrofia. Ustedes saben, eso es la función del órgano, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces la docencia es una forma de compartir lo que uno tiene, porque sin ideas no se tiene pensamiento. El pensamiento a través de la palabra se traduce en sabiduría. Y el que tiene idea, pensamiento y no traduce es un egoísta. Por lo tanto, está lejos de la sabiduría. Además, da tanto gusto compartir lo que uno sabe, y transmitiendo lo que uno sabe, uno también aprende, porque el interlocutor te transmite a través de sus preguntas incógnitas que uno la tiene que despejar. Por eso es que nuestros amigos policías se sintieron tan felices cuando te tuvieron como ministro del Interior. Felices. Qué cartera tan sensible. Súper sensible. Mira, siempre quise ser ministro del Interior. Y hasta hoy reclaman tu presencia. Me ocupo y hasta hoy siento yo el cariño de la policía. Conste que la pandemia no me permitió aplicar políticas de seguridad, porque tuvimos que responder a otras exigencias de una situación imprevisible como era la pandemia. Y algunos dicen, bueno, durante su administración disminuyeron los delitos. Sí, pero no por mi gestión. Porque el delincuente también se enfermaba y también tenía miedo. O sea, no es adjudicarse mérito a... También se enfermó de COVID. Sí, por año más no es. Euclides, ¿cómo se llega a la dupla Euclides-Jorge Querey? ¿Cuál es la hoja de ruta para esa dupla? Es una linda pregunta, porque la dupla sugerida, la dupla deseada siempre fue tener como dupla un liberal. Inclusive le habrán escuchado ustedes al presidente Lugo decir Euclides y fulano es una fórmula imbatible, lo cual le ocasionó disgustos homicidas al presidente Lugo dentro del Frente Guazú. Con el caso de Querey en particular, yo tengo con él una amistad de muchísimos años. Tenemos muchísimas coincidencias, muchísimos afectos de por medio, sueños comunes. Es más,
antes de que se formara la concertación, como hoy está entendida, tuvimos varias conversaciones con el presidente Lugo y sus principales amigos, entre los que se encuentra Querey. Y llegamos a la conclusión de que no puede haber cogobierno, por lo tanto un gobierno de cambio más que de alternancia, sino había un acuerdo programático. Entonces trabajamos sobre programas. Y después, bueno, viene la coyuntura esa de que no estaban satisfechos en la concertación y lo que hicimos es simplemente recuperar coincidencias que ya teníamos y viene esta dupla Euclides-Querey que afortunadamente tiene una grandísima aceptación. Y algunos me dicen muy socarronamente, más por Jorge que por vos. Me da igual, porque finalmente yo le doy la derecha al goleador. La salud va a ser favorecida entonces. ¿Cómo? La salud va a ser favorecida en el gobierno de ustedes, ¿verdad? Absolutamente, sin ninguna duda. Además, es lo que necesitamos muchas cosas aquí. ¿Qué, por ejemplo? Y mira, en primer lugar, para mí, y esto no es ningún secreto, el fundamento de nuestro programa es la seguridad. Sí. Pero la seguridad de una manera transversal, no es solamente desde el punto de vista de la concepción policial, por decirlo. Claro. No, para nosotros es fundamental la seguridad jurídica, lo cual significa tener que negociar la higienización del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Y para mí va a ser importantísimo quién va a ser el próximo fiscal general del Estado, con quien tengo que compartir la política criminal. Y tengo que también negociar con los actuales ministros de la Corte, que por suerte son amigos míos, una cuestión de desintoxicación, porque tenemos que prescindir de jueces mediocres o prevaricadores y venales o corruptos. Que no sean armas políticas, ¿verdad? ¿Cómo? Que no sean armas políticas, ¿verdad? Que no sean armas políticas, porque yo no digo que el ministro de la Corte y los jueces sean recoletos, aislados, vivir en un mundo desvinculado. En el topus. No, pero sobre todo desvinculados de la intoxicación política. Claro. Políticos son, de hecho, es un poder del Estado. Alguien como vos, con tanta experiencia en el ejercicio del poder, que no te es ajeno, ¿qué elige Euclides? ¿Buenos profesionales o buenos dirigentes? No hay buen dirigente si no es un buen profesional. No hay una cosa sin la otra. Sin ninguna duda. ¿Seguro? Absolutamente seguro. A mí no me sirve en el gobierno un profesional que no sepa dirigir. Y un dirigente que no sea profesional de la materia tampoco me sirve. Para mí es fundamental. Lealtad e idoneidad. Lealtad al proyecto. Y lealtad, por supuesto, al presidente de la República. Nadie está rodeado de traidores. Aunque la política es la historia de las traiciones. Y la idoneidad no me sirve para nada un hombre leal e incompetente. ¿Y qué me sirve un hombre competente y traidor? O sea, la combinación es inexcusable. Dirigente profesional o profesional dirigente, pero político. En el área de la educación hay tanto por hacer. Yo veo, por ejemplo, que los docentes necesitan capacitación. Mira, hay 3 ejes sobre los que va a girar la política educativa del gobierno de la nueva república. En primer lugar, el docente, mimado del Estado. Segundo, la infraestructura. La escuela es el templo donde se aprende, donde se va a gobernar el día de mañana. Y tercero, la vinculación con la cultura. Una política educativa desvinculada de la cultura es una educación estéril. Por lo tanto, esos 3 ejes tenemos que trabajar y es un proceso, ¿no? Del día a la mañana no vamos a salir del analfabetismo cívico. Por eso, la política de desarrollo tiene que ir paralelamente a la política educativa. Hoy el 42% de la población económicamente activa no terminó la primaria. ¿Cómo vas a obtener un país desarrollado? Es altísimo ese porcentaje. Altísimo. Altísimo. Por eso, la cuestión de la educación es fundamental. Y ahí sí que no se puede mezclar la cuestión política. Y el ministro de Educación debe dejarse de joder en construir escuelas. Debe dedicarse a la docencia y al educando, que es la niña y el niño. Por eso, tiene también que despreocuparse de la cuestión de las meriendas escolares, los desayunos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí está la tentación del cohecho. Nosotros vamos a tener el Ministerio de Infraestructura para que se dedique a construir lo que tenga que construir, hospitales y escuelas.
o cuarteles, según el caso. Y la cuestión de la merienda escolar tiene que funcionar desde otro ministerio. El ministro de Educación tiene que dedicarse a eso, a cuidar de su personal de oro, que es el docente, que tiene que estar entrenado y dignamente pagado. Realmente, ambas si no, cosas. ¿Sí no qué? Pues, además, no los finlandeses. ¿Qué los finlandeses? Ramón Indalecio Cardoso, hace mucho tiempo ya en Villarrica descubrió la solución de la educación emancipadora. Nosotros tenemos una educación muy colonizante. Entonces hay que descolonizar nuestra educación. ¿Y quién es el instrumento? El maestro. La doctora Rocía Hermosa, maestra. Cada 2 años el ministro te tiene que preguntar, ¿cuánto hace que usted no va afuera a hacer un curso de perfeccionamiento? Y hace 3 años. Por favor, suspenda, márchese. Váyase usted a Harvard, váyase usted a París, váyase usted a New Zealand, a donde sea, pero vaya, entrénese y vuelva. Acá está su viático. Quédese tranquilo con su familia. O sea, tenemos que estimular, porque si no, se convierte en un cobrador de sueldos. Y el docente es nada más y nada menos que un albañil que construye el pensamiento ciudadano. ¡Qué maravilla! Estoy anonadada con tu respuesta. Quedamos impactadas. Sí, las dos, nos dejaste sin palabras, ¿verdad? La verdad que es el ideal, lo soñado. Y asumiendo que estás recorriendo el país, Sí. ¿cuál sería la demanda más recurrente de nuestros compatriotas? ¿Qué es lo que te piden repetidamente? Extrañamente, en primer lugar, seguridad. En cualquier lugar del país. En cualquier lugar, seguridad. Y en segundo lugar, una política de empleo. Pero hay cosas muy notables, por ejemplo, en San Pedro, que yo pensé que me iban a plantear el tema de la agricultura familiar, la reforma agraria. Te dice, ¿sabes qué? Yo ya sé todo eso. Lo que yo quiero es internet. ¿Cómo? Ay. Internet. Y sí, porque solamente gracias a internet me voy a informar. En San Pedro. En San Pedro. Y bueno, vos te vas acá a Zapá y te dice, yo quiero una alcoholera. Yo quiero azúcar, producir azúcar. Y otros, por supuesto, todo el mundo quiere una salud accesible. Entonces te dice, ¿por qué no tenemos? O sea, yo mi programa no lo hago prácticamente, lo hacen los ciudadanos. Dice, yo quiero un hospital del trauma, pero no solo la Avenida General Santos. Quiero en Coronel Oviedo, porque si me rompo la pierna en Andaria tengo que hacer casi 400 kilómetros. Está centralizado eso y nunca pudimos descentralizar algo tan sensible como el hospital del trauma. Y claro, porque la problemática de la salud de repente también choca con una falta de presupuesto. Y la falta de presupuesto viene como consecuencia de la evasión fiscal, porque el Estado, para cumplir con sus responsabilidades intransferibles, que son la educación, la salud y la seguridad, depende de sus ingresos o del crédito internacional que te endeuda. Entonces, nosotros si queremos satisfacer necesidades mínimas es ampliar el territorio fiscal, es decir, que haya más contribuyentes, ¿no? Lo cual no quiere decir subir más impuestos. Y en segundo lugar, una concepción racional, y por eso que nos planteamos la Nueva República un programa de 15 a 20 años, porque en 5 años no vas a solucionar el tema de la salud. Yo tengo vinculaciones hace mucho tiempo con hospitales europeos que te pueden construir en menos de 18 meses un hospital de altísima tecnología y a bajo precio. Entonces nosotros tenemos que descentralizar la salud. Acá tenés IPS, salud pública, Ministerio de Salud Pública, tenés hospital militar, hospital policial y el mundo privado. Ninguna conexión entre ellos. Entonces tenemos que tener una red que nos vincule, que planifique, garantice la gestión de los insumos. Vos te vas a un hospital, Rigoberto Caballero, el hospital militar o IPS, te diagnostican, te van a curar y resulta que no hay remedio. Y si hay remedio, no tenés lo suficientemente dinero para pagar. O sea, la cosa es integral. Entonces tenemos que potenciar, igual que con el docente, con el personal de blanco, que es el que te salva la vida. Tenemos unos planes fantásticos, hoy te lo voy a desarrollar por una cuestión de tiempo. Hasta tenemos motocicletas de ambulancia, lo más rápido posible. Surge un accidente, la señora Liliana se descompuso la pierna en tal parte, mientras se le está preparando la ambulancia, se va uno en moto, le lleva los primeros auxilios. Eso se hace en todo el mundo. ¿Por qué no tiene que hacerse acá? Sí se puede, claro que se puede. Voluntad política, firmeza, gestión. Esa va a ser mi decisión.
Y como rey de los policías, ¿qué vas a hacer por los policías que tanto Primero te duplicar, quieren? Dios, primero triplicar el personal. triplicar. Nosotros necesitamos mínimo 60.000 policías. Hay para- déficit en eso. Euclides. Absolutamente. Primero. Segundo, educarlos. En número. No prepararlos en un año, porque un año no aprenden nada. Tercero, fomentar una doctrina policial. Decirle, vos sos una institución civil, vos no sos un militar, sos un civil, sos la bisagra entre la sociedad y el Estado. Tecnología, equipamiento, doctrina y buen salario. Seguridad social. Un policía de repente, el Rigoberto Caballero no da abasto para los y policías. ganan poco, Los policías ¿verdad? que, como cualquiera de nosotros, se casa, tiene hijos, y muchos hijos, ¿dónde vaya a parir? Muchos tienen, sí. Sí, y algunos tienen más de 2 familias. Bueno, pero, y eso, la realidad te dice eso. ¿Qué es el político? Un administrador de realidades. Y por otra parte, un estimulador de sueños. Como decía Borges, a la hora de la verdad, la única realidad es soñar. Ay, qué lindo. Político, filósofo y artista. Artista, sí. Sensible como pocos. ¿Cómo seguimos con el tema música? Me Las encanta. peñas siguen gozando de tu presencia. Absolutamente. Y a mucha gente le llamaba la atención y me decían, ¿cómo vio un ministro del Interior va a cantar? ¿Y por qué no? Una famoso- maravilla yo digo, cantar. ¿O ustedes quieren que el personaje derrote a la persona? Nunca. No. Y menos contigo. No, mucho Pero menos la conmigo, que música yo de parto verdad. parto de la base de que, como cualquier otra profesión, la política, una vocación, una profesión, tiene en su gestión cuestiones temporales y hay que dedicarse a vivir. Nunca la vida tiene que ser en detrimento de la responsabilidad social. Porque si uno no vive, ¿para qué es la vida? Y uno vive para disfrutarla. Dice Freud, placer y displacer. El esteria o sanatos, como dirían los griegos. Entonces, hay que mezclar. Cuanto menos, por eso que yo le quiero mucho a Epicuro, que muchos filósofos lo detestan, pero es un capo, porque dice que el hombre vive del placer, y cuanto más placer hay mayor bienestar, y cuando mayor bienestar hay mayor paz. Por eso, el placer no debe significar ningún tipo de abuso o de exceso. ¿Qué es lo que nos liquida? El exceso en la comida, en todo. Pero sí, Euclides Acevedo es el sumum de todo, ¿verdad? Lo mejor en música es con peña, con instrumentos de verdad. Yo te cuento, Rocío, que un día le invité a cantar karaoke y me miró así con cara de pocos amigos. Es todo lo bueno, él sabe de todo lo bueno y de todo lo mejor. Y ese va a ser tu gobierno, La gente ¿verdad? va a creer que hay un contrato privado entre nosotros, No. porque cuando los halagos son excesivos, No, para Liliana nada. solo dice la verdad. Aparte tenemos un conocido. ¿Cuál es el paraguayo que no sepa quién es Euclides Acevedo? Sí. Yo recuerdo tu nombre, la asocio muy chica. Escuché tu nombre en boca de mis padres. ¿quién es tu papá? ¿Quién fue mi ¿Quién papá? fue tu papá? Juan Carlos Hermosa. Muy bien. ¿Sabés cómo yo le conocí a tu papá? Contame, Euclides, por ¿No favor. sabes? Mira, yo entraba en la escuela Federico Chávez, una escuela de los arrabales de Asunción, Ayolas y 22, en las faldas del Cerro Tacumbú, que por entonces existía, ahora ya no. De ida, ya escuchaba por la radio, y yo soy un aficionado a la radio, la voz de la policía. ¿Quién la creó? Juan Carlos Hermosa. John Charles Beautiful, como decían los compadres, ¿verdad? Y los poemas que recitaba, Sí. sí, decía, pero ¿cómo es posible que un comisario recite? Que un comisario, ¿por qué? Porque tenía una concepción integral del servicio público. ¿Por qué no podemos volver a tener ese tipo de policía? Me pregunto, ¿por qué no? Si Juan Carlos Hermosa fue un poeta, fue un tipo que dirigía los medios de comunicación, tenía sensibilidad, ¿por qué los de ahora no? ¿Vos sabías que él fue el creador del primer museo de la policía? No sé. Estaba en la sede de identificaciones, no sé qué habrá pasado. Recuerdo que mi madre siempre le reclamaba que llevabas cosas de la casa para el museo, para vestir a aquel primer parricida, Gastón. Gastón Gadín. Ahí está.
Eso es un recuerdo de infancia. Mira, me tocaste el corazón hablar de mi padre, obviamente. No, pero es importante. Hay un historiador paraguayo muy joven, Juan Marcos González García, que es un experto en novela criminal, pero historia, basado en la historia. Y reconoce siempre a Juan Carlos Hermosa haber tenido ese museo, que sin ese museo no se puede escribir nada de los crímenes del Paraguay. Gastón Gadín fue algo muy extraño. Él, habiendo sido fusilado, no se le hizo el certificado de función, o sea, un muerto que no murió. Los hermanos Cardoso, los criminales de Ajos, no fueron fusilados porque José Pegullari les conmutó, les indultó. Finalmente, antes de ser indultado por el presidente, en el certificado de función ya se preparó todo. O sea, el muerto no fue muerto y el vivo fue muerto. Y eso se sabe en la historia, que gracias a tu papá creó ese museo. Y recomiendo que se conozca ese museo. Vas a tener una visión diferente de lo que es la policía. Hay que reivindicar por la vía de la historia la reconstrucción de una sociedad que fue adulterada, fue intoxicada, fue descompuesta por el consumo excesivo, por la superficialidad, por la banalidad, por el desprecio a los libros. ¿O me equivoco? Es así, Euclides. Contanos algo de la Nueva República. Entonces la Nueva República es un proyecto de transformación, es un verdadero proyecto de cambio que va a necesitar del concurso de todos. Por eso voy a tener ministros colorados, voy a tener ministros liberales, voy a tener ministros del Frente Guazú o de cualquier otra institución, siempre y cuando lealtad al proyecto, idoneidad y fuerte resonancia ética. Acá no hay lugar para los que quieren tocar las cosas del Tesoro Público. ¿Quieren hacerse ricos? Háganse agentes deportivos, háganse periodistas, háganse dueños de medios, háganse banqueros. Cantantes de reggaetón. O cantantes de reggaetón, de rock, folclore. No, porque acá los músicos lamentablemente se mueren de hambre. Los voy a reivindicar también. Los voy a reivindicar porque son alfareros de nuestra identidad cultural. Entonces, ¿el Paraguay lo salvamos entre todos o no lo salva nadie? Por eso la Nueva República hace una convocatoria general. Y por eso se explica esta combinación que no es casual entre la gente del Frente Guazú y la Nueva República, que es un movimiento que giró alrededor de mi candidatura. Y mis principales operadores son colorados. Mis principales operadores electorales son colorados, que no me piden nada. Eso sí, me piden la posibilidad de exorcizar al Partido Colorado, que hoy es un partido colorado sin coloradismo. Y contanos, por favor, ¿por qué votarte? Contarle a la gente, por favor, ¿por qué votar fuera de la concertación, fuera del Partido Colorado? Va a haber lugar para todos, ¿verdad? Va a haber lugar para todos. Bueno, más de una vez ya es una película repetida porque yo no estoy en la concertación. La concertación es un concepto político, lo escribí hace 22 años. Justamente ese libro lo presenté en la casa que alguna vez fue de ustedes, que es el Tribunal de Justicia Electoral, donde yo hago un canto político a la concertación como idea, que es acuerdo, negociación y pacto. Yo escribí sobre la transición española, mi tesis de maestría fue sobre eso. Entonces algo sé, y lamentablemente es una última asignatura que es el pacto, la concertación. No puedo estar en contra de ese concepto. Lo que sí estoy en contra es de la manera en que está dibujada la concertación a través del Código Electoral. Y fíjense ustedes, la cantidad de candidatos fantásticos que tiene la concertación, y el 18 se va a quedar uno solo, el resto va a quedar afuera. Yo más bien hablo de una concertación de hecho, donde nos distribuimos cargos, roles y responsabilidades alrededor de un programa. No hay cogobierno si no hay un previo programa. ¿Cómo yo me voy a repartir contigo cargos si no sé para qué? Sepamos para qué y busquemos a las personas idóneas para aplicar y gestionar eso. Sobre todo garantizar la continuidad de ese proyecto. Un gobierno en base a la honestidad y a la buena gestión. Parece fácil, parece poca cosa, pero es lo único que nos va a salvar. Si nosotros no demostramos que somos honestos, no nos va a creer nadie y corremos el riesgo de ser un
Estado libre asociado como Puerto Rico o vamos a ser un Estado fallido como Haití. La honestidad hay que recuperarla. Y recuperar también el sentido de la palabra. Va el contrato, porque la palabra tiene que valer 1000. Si hoy la palabra de un político dura 24 horas, está frente a un milagro. Porque hay una especie de degradación del honor. Con nosotros se va a recuperar el honor de ser paraguayo. No puede ser que hoy ser paraguayo sea sinónimo de corrupción e incapacidad, habiendo gente talentosa, gente capaz, y me consta, hay gente honesta. Se puede construir el Paraguay con eso. Si no, ¿para qué me voy a meter yo en esto? A esta altura de mi vida, recurrir al cohecho para tener mayor... ¿Para qué? Si yo lo que quiero es la vida, el placer y el disfrute de ser útil. Si es alrededor de un lindo muslo tibio, fantástico. Muchas Gracias, gracias. Un Liliana, honor muchas gracias. tenerte. de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. ¡Le París! De bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Y recibimos a Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly, que nos acompaña con un montón de información interesante. ¡Bienvenido! Walter. Bienvenido. Un gusto tenerte, Walter. Muchas gracias. El gusto es mío. Agradecido por la invitación. A ver si podemos tornar interesante esta charla. Con Claro que certeza sí. Yo leí, no leí, te vi en un video de YouTube, decía que sos aliado de los negocios, porque eso es lo importante, que uno pueda resolver los problemas, no solo exponer los problemas. Pero contanos un poco a qué se dedica Baker Tilly primero. Baker Tilly es una red global de contadores. Están en más de 158 países, con casi 50.000 colaboradores en todo el mundo. En Paraguay tenemos 6 años como firma miembro de Baker Tilly, 6 oficinas en Paraguay, más de 200 colaboradores y prestamos los más diversos servicios en materia de contaduría pública y, como muy bien lo dijiste, Liliana, intentamos ser aliados de negocio con nuestros clientes porque consideramos que nuestra labor es justamente eso, acompañarlos en lo que son nuestras mejores prácticas, y el hecho de estar en tantos países nos permite importar soluciones y experiencias de diversos países, de diversas situaciones distintas. No olvidemos que Paraguay, si bien yo conozco muy pocas profesiones que hayan sufrido tantas transformaciones en los últimos 15 años como la contable, 15, 20 años, desde la época del gobierno de Duarte Frutos a hoy, Paraguay ha sufrido una verdadera revolución en materia tributaria y contable. No olvidemos que cualquier ley económica envejece muy pronto. En 5 años una ley tributaria es vieja. 5 años atrás ni remotamente hablaríamos de lo que hoy estamos hablando. 5 años atrás hablábamos de un transponder, que es un aparato que es el que baja las señales satelitales y teóricamente debería grabarse la renta que ellos tienen en Paraguay. 5 años atrás eso era impensado. Hoy todos los servicios que ustedes pagan por las plataformas digitales pagan impuestos en Paraguay. Y eso que comparativamente a otros países en el mundo estamos atrasados, ¿sí? Hemos incorporado ahora un impuesto llamado precios de transferencia. Somos el último país de la región en adoptarlo. Un impuesto creado en el mundo en el año 1902. Paraguay es el último. Y 1902 se crearon los precios de transferencia, una iniciativa de la OCDE,
que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de las Economías, que busca que mediante artificios no se transfieran beneficios impositivos indebidos a países de baja o nula tributación o paraísos fiscales o países no cooperantes, porque la OCDE define ciertos criterios de comparabilidad. Entonces, lo que pasó ayer ya es tarde. O sea, hay una evolución importante en materia impositiva a partir de la era democrática. El caso paraguayo es un caso de estudio. Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que ha bajado las tasas tributarias del IRE del 30 al 20 al 10 y la recaudación ha explotado. Cada vez existen más recaudación y cada vez existen más contribuyentes en Paraguay. Sin embargo, considero de que aún hay mucho por hacer, pero lo que ha aumentado la recaudación es una cosa inmensa. Esto no se ve muy reflejado tal vez porque el crecimiento del gasto rígido especialmente ha ido en paralelo. Si nosotros hubiéramos mantenido el mismo nivel de gastos de la época de Duarte Frutos proporcionalmente, hoy seríamos un país muy distinto en materia de superávit fiscal y en materia de recaudación. Pero realmente no sabía que vinieron bajando los impuestos, dijiste. Sí. En la época de Duarte Frutos bajamos del 30 al 20, del 20 al 10. En el IRE. En el IRASIS en aquella época que hoy se llama IRE. Hoy se llama IRE. Exacto. Mira qué maravilla, cosa que no se ve. La impresión es que siempre sube y sube, aumenta, todo aumenta, ¿verdad? Es que, Liliana, si no hay... ¿Qué es el pago de impuestos? El pago de impuestos es la porción de alquiler que le pagás al dueño de un territorio porque obtenés un beneficio estando en ese territorio. ¿Cuál es el territorio? Y todo el país. ¿Y qué hacemos nosotros? Vivimos en ese país, habitamos en este país, en este pedazo de tierra. Entonces, obtenemos ganancias, prestamos servicios y esos son los hechos por los cuales nosotros pagamos una porción del alquiler. ¿Sí? Ahora, debo decirte de que el país cada vez necesita de más servicios públicos, somos cada vez más numerosos los paraguayos y a pesar de que nuestro sistema tributario es muy ágil, es muy simple, estamos hablando apenas de 4 impuestos. Es muy sencillo. ¿Hay muchos o pocos impuestos en Paraguay? En Paraguay hay poquísimos impuestos. Poquísimos impuestos. Con respecto a Argentina, por lo menos, ¿verdad? Argentina o Brasil que tienen impuestos en cascada, que son impuestos sobre impuestos. Acá no tenés ese problema. El sistema tributario paraguayo es elogiado justamente por su sensibilidad, por su sencillez, y por su practicidad. Muy sencillo. Bueno, y contame, Walter, como yo venía entendiendo al revés lo de los impuestos, ya explícanos vos en qué consiste este decreto promulgado recientemente por el Ejecutivo. ¿Te referís al IVA? Sí, exactamente. Tengo que hacer una precisión, Liliana. Yo ya no me animo a opinar. Las limitaciones en cuanto a la deducibilidad del IVA incorporado en los comprobantes de compra de supermercados, que ahí se instaló toda la polémica. Sí. Datan del año 2004. No es de ahora. 2004. Sí, estamos hablando de que hace 18, casi 19 años esto ya no podía hacerse. Y si bien el decreto promulgado no contempla la deducción de los créditos fiscales al 100% y solamente al 30%, incorpora algunas cuestiones que anteriormente no estaban permitidas. Por ejemplo, el caso de la vestimenta, ¿sí? La pregunta que nos hacíamos todos los contribuyentes es ¿por qué yo no puedo utilizar el crédito fiscal de las facturas de compra del supermercado, de las facturas de compra de la sastrería, de las facturas de compra de vestidos, como están vestidas ustedes, por ejemplo, siendo que eso necesito para ir a trabajar? Forma parte de mi prestación. Que yo también venía diciendo. No necesariamente. El sistema tributario paraguayo se basa en un principio llamado el de causalidad, ¿sí? Por ejemplo, para ser director de una sociedad anónima, de acuerdo con ese principio, no necesito ni estar vestido ni comer. Necesito un acta de una asamblea que me designa director. Para poder prestar un servicio profesional, no necesito ni la ropa, ni el auto, ni comer. Necesito un título profesional habilitante. Entonces, basado en ese criterio, es que estas limitaciones existían. Ahora bien, este permiso para deducir hasta el 30% e incorporar otros créditos fiscales dentro del proceso de liquidación mensual del IVA
se va a traducir en una mejora financiera, pero el efecto sobre lo que es el IRP será el mismo. Porque esa porción de IVA utilizada en el cálculo mensual del impuesto no va a ser utilizable a fin de año en la liquidación Lo voy a del pagar IRP. menos IVA porque voy a pagar más renta. Exacto, exacto. Finalmente, ¿quiénes serán beneficiados directamente con esta cuestión? Aquellos prestadores de servicios personales cuyos ingresos totales en el año no exceden los 80 millones de guaraníes más o menos, con los cuales ellos se constituirían como contribuyentes del IRP. Estas personas sí se obtendrán un beneficio, aproximadamente 230.000 personas. De acuerdo, ¿Cuál es el de acuerdo con los porcentaje? datos. Sí. ¿Qué porcentaje sobre el universo de contribuyentes es 230.000 personas? Estamos hablando de un total de 1.400.000 personas aproximadamente. O sea, el IVA es un impuesto plurifásico, significa que grava cada fase de todo el circuito económico en la porción del valor agregado. No acumulativo, significa que el que soporta todo el peso es el consumidor final. La ley, de la forma que estaba redactada, en este sentido, nos constituía a todos nosotros en consumidores finales. Habría que ver. Particularmente espero que esto se traduzca en un aumento en la recaudación, porque no debe de olvidarse que el IVA lo pagamos absolutamente todos los seres humanos cuando vamos y adquirimos un bien o adquirimos un servicio. El hecho de emitir un cheque o una orden de pago, una transferencia mensualmente para darle al Estado la diferencia de IVA, no implica pagar el IVA, implica darle al dueño su dinero, porque lo que estás haciendo es recoger el dinero del cliente y dárselo al verdadero dueño. Esa es la realidad. Ocurre que la ley de precios en Paraguay es muy ambigua tal vez en ese sentido, porque la ley dice que los precios deben ofertarse y exhibirse con IVA incluido. O sea, cuando alguien habla, este bien cuesta 5.000 guaraníes, está incluido el IVA. O debería. Está incluido el IVA de acuerdo con la ley. Ocurre que la facturación sí debe ser discriminada, el servicio del IVA. Entonces es algo así como que de cada factura que emitimos cuando cobramos tenemos que tomar el 10% y guardarlo en el bolsillo y a fin de mes dárselo al dueño. Parecería ser que ese es el ejercicio ideal, pero en fin, el IVA no debería formar parte del flujo de ingresos. Bueno, voy razonando entonces que los extranjeros tanto quieren venir a Paraguay a instalarse en parte por este tema de los impuestos, ¿no? Tan Porque es tan agradables. atractivo y positivamente Sí. para un extranjero. Paraguay tiene muchas ventajas comparativas, no solamente estos impuestos, tiene otras muchas ventajas, muchísimas ventajas A ver, competitivas. contanos. Y en primer lugar es un país en donde la importación y la reexportación del capital no está grabado por ningún tipo de impuesto. Eso es toda una novedad. Ah, mirá. El Paraguay no grava el patrimonio. El Paraguay no tiene impuestos sobre los ingresos brutos como en nuestros vecinos. Eso ya es una maravilla. Sí, sin para duda. los que vienen a invertir. Algo que particularmente a mí siempre me llamó la atención fue la falta de una adecuada política de incentivo desde lo que sería la Cancillería. Los embajadores deberían ser quienes más estuvieran desarrollando nuestro país en el exterior. No he visto que eso haya ocurrido y honestamente desde nuestra práctica profesional recibimos muchos inversores o muchos interesados en inversores habitualmente o en los congresos regionales o mundiales de nuestra firma, llama mucho la atención ciertos números de nuestra economía. Aparte de que la economía es muy estable, si bien ahora el dólar parecería ser que está fluctuando un poco, está en esta franja, en estas bandas de cotizaciones hace 15 años aproximadamente, no ha variado mucho y eso lo torna muy estable. Aparte tenemos que considerar algo, estamos rodeados por dos países que han sometido sus monedas a unos procesos de devaluación enormes. Es imposible competir con la devaluación del real o con la devaluación del peso argentino, no hay cómo competir con eso. Entonces, el gran problema que Paraguay tiene, que es el contrabando, es un tema de muy difícil combate. En mi opinión es un verdadero flagelo. ¿Por qué te parece que no se puede? Es más o menos como el EPP ya, es verdad, nuestro contrabando. No, Liliana, tenemos Pero podemos- una enorme extensión de frontera seca.
Sí. La gente cruza la calle de un lado para otro, no sabe dónde está. Sin ningún control. Por otro lado, la gente que vive en las regiones fronterizas vive de eso, de ese pequeño negocio. Muchas veces eso funciona hasta como un proceso estabilizador de la economía de una manera natural, que hace que esa gente conviva en la frontera. Ahora, creo que el contrabando a gran escala es otro tema. Aquel que se comenta en sueltos periodísticos que ingresa de otra forma, que ingresan camiones y que afectan nuestra producción primaria inclusive, eso creo que es un problema que debe ser atacado de otra forma, porque hoy en día ya no resulta tan atractivo ir a comprar alcohol del otro lado del río. En la frontera. No, los precios están bastante estables, no hay una gran comparación. Aparte, el riesgo de comprar algo del otro lado del río versus lo que compras acá de un importador legalmente constituido, creo que no justifica. Es un tema sobre el cual habría que trabajar. Pero sí, el contrabando a gran escala está matando a los empresarios honestos, ¿no? Hoy hoy estuve viendo en un suelto periodístico de que la producción avícola del departamento de Itapúa, un productor que anteriormente tenía un inventario de 12.000 gallinas ponedoras por día, en el último año, hoy redujo eso a menos de 50 por el contrabando de huevos. Dios mío. Claro, y eso realmente es algo nocivo y eso debe atacarse. Ya que hablamos de empresarios, Walter, ¿cuáles serían los cuidados que debería tomar un empresario con relación a sus impuestos? El peor impuesto es el impuesto al desconocimiento. En Paraguay se pagan impuestos por dos motivos nada más. Uno es agradable y el otro es desagradable. ¿Cuál querés escuchar? Ay, los dos. El El que desagradable quieras. primero, después nos quedamos con... El desagradable es porque se compra mal o porque se paga mal. Si compras sin factura o si pagas algo contra un comprobante inhabilitado, deberías pagar el impuesto que el que te dio aquello no pagó. Esa es la ley básica. Y lo agradable es porque ganaste dinero. Ah, Y pagar impuesto a la renta en Paraguay a esta tasa, yo les diría que comparativamente al resto de los países es casi un regalo. y hablanos un poco del famoso lavado de dinero. ¿En qué consiste? ¿Cómo lavado de se dinero. da? El lavado de dinero en realidad es lavado de activos y no solamente de dinero, o sea, una simulación de una operación para que el producto de esa simulación sea incorporado al circuito legal, es lo que podríamos definir como lavado de dinero. Dentro del paquete de leyes que el gobierno actual aprobó, hay una que es sumamente importante. El lavado de dinero es un delito que debe fundarse en otros delitos. Anteriormente se fundaba en el armatráfico, rollotráfico, bebetráfico, Siempre va narcotráfico. concatenado, Exacto. ¿verdad? Sí. Ahora se agregó la evasión de impuestos. O sea, esto es muy O sea, importante. primero tenés que evadir. Claro, el producto de la evasión de impuestos ya daría lugar al lavado de dinero. Esto está vigente desde el año 2021. La evasión es un delito, es una conducta tipificada como delictual. La evasión tributaria es... la evasión tributaria no es un término tributario. El equivalente a la evasión tributaria en el ámbito tributario es la defraudación. La evasión tributaria es la calificación judicial del hecho, de la defraudación. Entonces, en el ámbito tributario no se produce la evasión, se produce la defraudación, que una vez que se califica, se convierte en evasión de impuestos. Y al existir la condena por evasión de impuestos, el Ministerio Público está habilitado para iniciar la persecución por este hecho bajo el concepto de lavado de activos. Y es algo que va a llamarnos mucho la atención y va a llamar tenemos que prestarle mucha atención a todo esto por la informalidad de nuestra economía. No se olviden que un tercio de nuestra economía proviene de actividades informales, no ilegales, informales. Y cualquier acto de informalidad es conducente a un hecho de lavado. Yo lo que veo es que nosotros fallamos en no darle un
bloque a Walter para que explique todas estas Durante cuestiones todo, sí. complejas No. que uno necesita saber, ¿verdad? Sí, Hoy porque necesita que saber. la palabra uno impuesto todo es eso. como repulsiva, Sí. uno como le tiene miedo, ¿verdad? Uno Y le es, tiene miedo, como dijo pero- Walter, me encantó su frase, que el peor de los impuestos es el impuesto al desconocimiento. Sí. Y cómo el desconocimiento hace que uno se forme una idea totalmente errada, errónea de lo que en realidad es, ¿verdad? Aquel tema del IVA, que en realidad vos no pagás IVA, ¿verdad? Sino que es el dinero del cliente. O sea, Sí. ese es un concepto que habría que imponer, que instalar en la cabeza o del vendedor o del prestador de servicio. Así no sería tan complicado poder pagar todos los meses. Algo muy sencillo, la obligación del comprobante legal no es del que compra, es del que vende. O sea, Claro. aquella pregunta, ¿quieres con o sin factura? Deberíamos retirarlo del léxico de las personas, no debería formar parte de nuestro día a día. O con o sin IPS, ¿no? Dos cuestiones que no deberían formar parte de nuestro día a día de ninguna manera, ¿sí? Liliana, Rocío, los contadores muchas veces adoptamos un lenguaje poco comprensible, ¿sí? Y los impuestos son una consecuencia lógica de un negocio. Entonces, un negocio, por mayor o más o menos complejo, que esté debidamente estructurado, que tenga su información generada de manera correcta y que los usuarios de esa información hagan uso adecuado de esa información, los impuestos son una consecuencia, no deberían ser un problema, ¿sí? Lógicamente que para eso deben darse ciertas situaciones que muchas veces no se dan. Pero el tema impositivo no puede formar parte de un negocio. Porque si para ser exitoso necesitas maniobrar los impuestos en nuestro país, el problema no son los impuestos. El problema es tu negocio que no soporta semejante carga tributaria que es casi un regalo comparativamente con otros países. Realmente. ¿Cuál es tu opinión sobre un posible Ministerio de Economía? ¿Qué te genera? Más que necesario. Paraguay es uno de los pocos países en donde ese ministerio no existe. Fíjate que en materia contable, quien dicta las reglas de la contabilidad es el Ministerio de Hacienda, no somos los contadores. Caso raro también, sí, porque las reglas de la contaduría deben dictar a los contadores, no el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda está para recaudar, no tiene otra función. Y la figura del Ministerio de Economía es algo más que necesario. Bueno, y para todo es necesario estar siempre en manos de los entendidos. Tema tributación, Walter Hermosa, Managing Partner de Baker Tilly, les recomendamos. Y ahórrese problemas y nos vemos la próxima semana. Gracias, Walter. Gracias a ustedes, gracias. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part